Hola, en la lección anterior ya hemos visto las propiedades algebraicas básicas de los números complejos que nos van a servir para comenzar a desarrollar el análisis complejo que estaremos tratando a partir de esta lección. Aquí vamos a definir el concepto de función y, como ya mencionaba en la lección anterior, vamos a ver que hay un cálculo diferencial integral similar al que conocemos para una variable real y vamos a ver qué peculiaridades tiene este cálculo que lo hace un tanto diferente al cálculo de Rn. Ahora, antes de comenzar a hablar acerca del concepto de función, hay varias cosas que me gustaría agregar antes de dejar los aspectos puramente algebraicos. Primero, algo que no mencioné en la lección pasada, es el hecho de que tradicionalmente a los números complejos se les representa con esta letra C, es decir, C sería el conjunto formado por los objetos de la forma x más y, donde x y y son números reales arbitrarios. Pero recordemos que C no solamente es este conjunto, sino que en ese conjunto tenemos definidas dos operaciones básicas, que es la suma, que es conmutativa, asociativa, y la multiplicación, que también es conmutativa y asociativa, y además la multiplicación es distributiva sobre la suma, exactamente como en el caso de los números reales. Ahora, algo que no se mencionó previamente es que cualquier número complejo diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo, cosa que vamos a estar empleando frecuentemente. Si yo tengo un número z diferente de 0 y ando buscando algún otro número que sea su inverso, el resultado tiene que darme 1 por definición, donde este 1 significa 1 más 0i. La forma de calcular concretamente este z a la menos 1 consiste en multiplicar ambos lados de la igualdad por el conjugado de z, y entonces tenemos que z conjugada por z a la menos 1 sería igual a z conjugado, pero el producto, ya vimos, de un número complejo por su complejo conjugado nos da como resultado el módulo al cuadrado de ese número complejo, la cual es una cantidad mayor o igual que 0, solamente puede ser 0 si z vale 0, así es de que si aquí desde un principio estamos pensando en que z no es el número complejo 0 más 0i, entonces este módulo al cuadrado es diferente de 0, es un número real, repito, entonces podemos dividir de tal forma que z a la menos 1 sería igual a z barra entre el módulo de z al cuadrado, y eso entonces nos da una forma concreta, práctica, para calcular el inverso multiplicativo de cualquier número complejo diferente de 0. El hecho de que cualquier número diferente de 0 tenga un inverso multiplicativo hace finalmente que la C, al igual que los números reales, sea un campo. Ahora, antes de hablar acerca del concepto de función, creo conveniente mencionar unos puntos que no son comúnmente citados en los textos de variable compleja o en algunos otros libros que de alguna manera se vinculan con los números complejos. Y me refiero a lo siguiente: ya vimos en la lección anterior que si pensamos en el plano complejo, cualquier número complejo se representa por algún punto en este plano, y según lo que ya vimos, si multiplicamos z por otro número complejo de la forma e a la i alfa, digamos, lo que obtenemos es un nuevo punto del plano que tiene el mismo módulo que z, es decir, está a la misma distancia del origen que el número z original, y simplemente su argumento se incrementa por este valor alfa. En otras palabras, un número complejo de esta forma, e a la i alfa, lo que hace simplemente es rotar a los puntos del plano. Ciertamente las rotaciones en el plano son algo muy sencillo, y siendo un poquito más técnicos, podríamos decir que las rotaciones en el plano simplemente forman un grupo conmutativo, es decir, si yo compongo una rotación con otra, lo que obtengo es otra rotación, y además el ángulo correspondiente a la composición de dos rotaciones es simplemente la suma de los ángulos. Algo que suena mucho más interesante es tratar de ver si se puede realizar una operación similar, pero ahora con puntos del espacio. Y durante el siglo XIX esta cuestión pues recibió interés, y
quien finalmente logró hallar una respuesta fue Hamilton, quien es conocido por sus contribuciones a la mecánica analítica y a la óptica geométrica. Y después de muchos años de búsqueda, en 1843, Hamilton halló un sistema numérico similar en cierto sentido a los números complejos, mediante el cual uno puede representar rotaciones en el espacio tridimensional. Originalmente, Hamilton pensaba que agregando a la unidad real y a la i otra unidad, ya con eso sería suficiente para la representación de rotaciones en 3 dimensiones, pero después de muchos años de búsqueda, lo que él encontró es que en realidad se necesitan 2 unidades imaginarias más. Aquí se supone que, igual que antes, i cuadrada es igual a menos 1, y lo mismo pasa con j cuadrada y con k cuadrada. El descubrimiento aquí muy interesante e innovador es que estos números no pueden ahora tener la propiedad de conmutatividad, es decir, si multiplicamos i por j, el resultado en este caso es k, pero ese es el negativo de multiplicar j por i. Entonces, entre otras cosas, el resultado de Hamilton fue muy interesante al exhibir que no necesariamente las propiedades que conocemos de los números reales se pueden repetir, particularmente en ejemplos que tienen alguna cierta utilidad geométrica. Lo que Hamilton descubrió fue lo que hoy llamamos el álgebra de los cuaterniones porque aquí estamos utilizando 4 unidades. Y ciertamente, las letras I, J y K que aquí Hamilton escogió fue tratando de seguir el orden alfabético una vez que tenemos la unidad imaginaria I introducida por Euler. Ahora, estas I, J y K pueden sonar para ustedes conocidas y de hecho son los antecedentes de los vectores I, J y K que utilizamos hoy en día en la notación vectorial. De hecho, antes del trabajo de Hamilton, la notación vectorial que hoy conocemos no se había desarrollado. Y en parte, gracias al desarrollo de Hamilton, fue que algunas de estas cosas finalmente se introdujeron en un formalismo que es el que hoy utilizamos. El formalismo hamiltoniano de los cuaterniones finalmente pues no tuvo mucha aceptación y pues simplemente vale la pena pues mencionar que hay un cierto origen para este otro sistema numérico que, a diferencia de los reales y los complejos, ya no es un conjunto en donde la multiplicación es conmutativa, sino que aquí tenemos esta propiedad, aunque las demás propiedades básicamente se mantienen. Dicho en forma muy simple, el resultado al que Hamilton llegó es que si representamos algún punto del espacio, ya no mediante algún número complejo como x más y, sino que aquí lo que se hace es introducir un cuaternión puro, como se le llama, de la forma x y más y j más zk. Vean que en lugar de reunir las coordenadas cartesianas x y y de esta manera, con una parte real y una parte imaginaria, aquí las coordenadas de un punto, x, y, z, se reúnen formando un cuaternión puro. Aquí la unidad real no interviene, pero en cambio, para representar la rotación, algo análogo a este exponencial, lo que necesitamos es un cuaternión que sí tiene una parte real. Si tomamos q igual al coseno de alfa sobre 2 más el seno de alfa sobre 2 por n1i más n2j más n3k. Aquí se supone que n1, n2, n3 son las componentes de un vector unitario que van a determinar la dirección del eje de rotación. Alfa es el ángulo por el cual queremos hacer la rotación en el espacio alrededor del eje definido por este vector unitario. Entonces, la rotación finalmente se representa así. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la q por la r por la q conjugada, donde la conjugación es algo similar a lo que se hace en el caso complejo, es decir, la conjugación cambia el signo de las 3 unidades imaginarias. Entonces, si tenemos dado un punto del espacio con coordenadas arbitrarias,
Entonces, para un cierto eje y un ángulo de rotación determinado, esta multiplicación nos da de nuevo como resultado un cuaternión puro, sin parte real, y de ahí podemos leer las coordenadas cartesianas del punto que se obtiene después de hacer esta rotación. Entonces, aquí pues quería hacer mención a este resultado. Como decía, no es algo que frecuentemente se incluya en los textos de variable compleja o de hecho en algún otro texto. En algunos libros de álgebra se introduce el álgebra de los cuaterniones, pero simplemente dando sus propiedades algebraicas sin explicar cuál es el origen geométrico de esa construcción. Otro punto aquí también no muy conocido es lo relativo a los números dobles y a los números duales, aunque estos números tienen también otros nombres en la literatura. También durante el siglo XIX se encontró que aparte de los números complejos uno puede definir otra clase de números, unos por ejemplo de la forma x más epsilon y, algo parecido a los números complejos, pero esta unidad, en lugar de que tenga un cuadrado igual a menos 1, aquí lo que se puede hacer es exigir que epsilon cuadrado sea 0, pero esta epsilon no es 0, sino que es otra unidad imaginaria, vamos a llamarle. Y otra clase de números, los números dobles, se definen mediante combinaciones de la forma x más jy. Esta j no tiene que ver con los cuaterniones. Y esta clase de números, repito, se conocen como números dobles. Y aquí la condición es que j cuadrada sea igual a más 1. Estas clases de números no aparecen en forma natural al tratar de resolver ecuaciones algebraicas. Como ya sabemos, los números complejos, lo veíamos en la lección anterior, surgen de la necesidad de resolver ecuaciones cuadráticas o de grado superior. En cambio, los números dobles y los números duales, estos son los dobles, estos son los duales, pues no tienen un origen similar a los de los números complejos, por ello no son algo tan conocido, pero eso no quiere decir que no tengan utilidad y que no tengan cierta naturalidad en su definición, sino que existen algunos problemas en donde estas unidades, que podríamos llamar imaginarias, surgen de una manera natural. Y hay aplicaciones que uno puede dar a estas cantidades que pues los hacen de una utilidad bastante conveniente en algunos problemas limitados. Aquí simplemente agrego un par de referencias en donde se puede ver algo acerca de los cuaterniones, cómo se obtienen a partir de la idea de buscar una forma de representar rotaciones. En este artículo, que bueno, fue escrito hace 24 años, lo que se intenta es un enfoque moderno, porque no es exactamente como lo hizo Hamilton, sino que aquí se mezcla el lenguaje vectorial, que puede ser pues bastante familiar para nosotros en la actualidad, y pues lo importante es que finalmente se ve cómo efectivamente de una forma sencilla se puede construir este conjunto de los cuaterniones. Y en este otro artículo de la sección de enseñanza de la Revista Mexicana de Física, aquí hay algunas aplicaciones en la física de los números dobles y de los números duales, en donde se ve que a pesar de que son pues objetos menos conocidos, menos desarrollados, por lo menos en el aspecto algebraico hay cosas que los hacen útiles de una manera inmediata. Entonces, bueno, para quien le interese, aquí están pues estas referencias que pues pueden ser de cierta utilidad como complemento de lo que hemos tratado hasta ahora. Ahora, como iremos viendo, muchas de las definiciones son esencialmente las mismas que conocemos de cálculo elemental y particularmente de cálculo en varias variables. Vamos a comenzar por definir lo que es una vecindad de un radio determinado. Entonces, si epsilon es una cantidad real mayor que 0, entonces definimos una vecindad de radio epsilon con centro
en Z0, que se supone que es algún punto del plano complejo. Dicha vecindad es el conjunto formado por los zetas que pertenecen al conjunto de los números complejos, tales que el módulo de z menos z0 es menor que epsilon. Esto en forma gráfica significa lo siguiente, que si z0, por ejemplo, es algún punto aquí en el plano complejo, aquí se supone que estos ejes precisamente representan la parte real, la parte imaginaria de los números complejos. Entonces esta vecindad está formada por todos los puntos que se hallan a una distancia menor que epsilon de z0. Todos los puntos que se encuentran aquí en el interior de este disco van a formar precisamente esta vecindad. Como pueden ver, repito, es básicamente la misma definición que conocemos en el estudio de cálculo en varias variables. Una vez que tenemos definida la idea de una vecindad, podemos ahora definir lo que es un conjunto abierto, y para ello vamos a comenzar por definir lo que es un punto interior de un conjunto dado. Entonces ahora pensemos en algún conjunto, digamos S, que es algún subconjunto de los complejos. Entonces decimos que Z0 es un punto interior. Eso es lo que estamos definiendo, de S si existe alguna vecindad de Z0 totalmente contenida en S. Aquí en el dibujo, precisamente esa es la idea. Z0 es un punto interior porque vamos a poder encontrar algún radio de tal forma que toda esta vecindad en color azul no se sale del conjunto S. Entonces esa es la idea exactamente, insisto, tal como se hace en otros cursos de matemáticas. Ahora podemos definir lo que quiere decir que un conjunto sea abierto. Decimos que S es abierto si todos sus puntos son interiores. Aquí esto es lo que estamos definiendo. Aquí nada más, antes de continuar, recalco que en la definición de punto interior lo que necesitamos es que exista alguna vecindad que esté completamente contenida en S, lo cual no quiere decir que toda vecindad de este punto va a estar contenida en S. Si tomamos un radio mucho mayor, vamos a poder encontrar una vecindad que queda parcialmente dentro de S, pero una parte quedaría por fuera. Ahora, continuando con este conjunto de definiciones, vamos a decir qué cosa significa que un punto sea un punto frontera de S. Entonces decimos que Z0 es un punto frontera de S si toda vecindad de Z0 contiene puntos de S y puntos del complemento de S. Es decir, puntos que no pertenecen a S. Regresando al ejemplo que teníamos dado arriba, un punto como este, que está en el borde del conjunto S, sería un punto frontera, porque sin importar de qué tamaño sea la vecindad que tomemos, siempre vamos a encontrar algunos puntos que se encuentran dentro de S y algunos puntos que se encuentran afuera de S, en el complemento de S. Vean la diferencia. Para un punto interior, lo que basta es que exista una vecindad completamente contenida en S, mientras que en el caso de un punto frontera, lo que necesitamos es que toda vecindad, no importa qué tan pequeña sea, tenga esta característica, que esta vecindad va a contener puntos que pertenecen a S y puntos que pertenecen al
complemento de S. Ahora vamos a definir el concepto de región. Vamos a decir que S es una región si es un subconjunto de C abierto junto con ninguno, algunos o todos sus puntos frontera. Este concepto, como veremos más adelante, va a ser algo útil en las definiciones acerca de funciones y de las integrales que más adelante vamos a definir. Otra definición que debe de sonarnos bastante familiar es lo que significa que un conjunto esté acotado. Entonces, S está acotado si existe una cantidad M real mayor que 0, tal que el módulo de Z es menor que M para todo Z en S. Gráficamente, lo que eso quiere decir es que este conjunto S se puede encerrar en un círculo centrado en el origen de radio M. A eso corresponde precisamente esta condición, tomando en cuenta que el módulo de Z es la distancia de Z al origen. Entonces aquí lo que estamos pidiendo es que todos los puntos de S se encuentren a una distancia del origen menor que esta cota M mayúscula. Siguiendo con las definiciones, ahora vamos a definir qué quiere decir que una región sea cerrada. Entonces, S es una región cerrada si contiene a todos sus puntos frontera. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de estos conceptos. Ahora podemos agregar a nuestra lista de definiciones qué quiere decir que una región sea compacta. S es compacta si es cerrada y acotada. Aquí simplemente agrego el comentario de que la definición de compacidad no siempre es esta que aquí hemos visto, pero en este caso para lo que necesitamos esto es suficientemente bueno y equivale a otras definiciones que son un tanto más elaboradas. Ahora vamos a definir lo que quiere decir que una región sea conexa. S es una región conexa o conectada si cualquier par de puntos de S se puede conectar por una línea quebrada o poligonal totalmente contenida en S. Y aquí pues los ejemplos típicos serían cosas como lo que enseguida vamos a ver. Piensen en una región como esta. Entonces esta sería una región conexa porque si me fijo, digamos, en este punto y en este otro que se encuentra por aquí, podemos entonces unirlos mediante una línea quebrada que podemos escoger como algo de este tipo. Aquí simplemente vamos escogiendo puntos del plano, los vamos uniendo mediante segmentos de recta hasta finalmente llegar al otro extremo. Aquí vean que hay una infinidad de líneas quebradas que van a poder unir a estos dos puntos sin salirse de S, pero basta con que una sola línea de estas exista.
Finalmente vamos a definir el concepto de un dominio y ahora decimos que S es un dominio si es una región abierta y conexa. Y este es el conjunto de definiciones básicas que vamos a estar utilizando corrientemente en lo que sigue. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos conjuntos dados por condiciones algebraicas y vamos a determinar qué propiedades tienen. El primer ejemplo que vamos a considerar está determinado por esta desigualdad. Aquí las barras nuevamente determinan el módulo del número complejo que se encuentra aquí dentro. Entonces esta condición se puede escribir de varias formas equivalentes. Aquí, por ejemplo, antes de desarrollar este módulo, conviene notar que 2z menos 1 más 2i es lo mismo que 2 por z menos 1 medio más i. Y por las propiedades del módulo, eso sería igual al módulo de 2, que es 2 precisamente, por el módulo de z menos 1 medio más i, de tal forma que la condición que define este conjunto se puede simplificar quedando de esta forma, como z menos 1 medio más i menor que 1, al dividir entre 2, y esto ahora se puede también escribir como z menos 1 medio menos i menor que 1, y esto precisamente representa una vecindad de radio 1 con centro en 1 medio menos i. Grosso modo, la gráfica sería algo parecido a esto. Si tomamos esto como la unidad, por aquí se encontraría el número menos i. Entonces el centro de esta vecindad se halla en 1 medio, que sería la parte real, menos i. El radio es 1. Entonces lo que vamos a tener es algo que más o menos se parecería a algo como esto. Aquí tocaría el eje horizontal, pero ese punto no es parte del conjunto aquí determinado. Es decir, aquí estamos hablando solamente del interior de este disco. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto abierto, no contiene al borde, no contiene a ninguno de sus puntos frontera. Es un conjunto conexo, porque cualquier par de puntos dentro de esta vecindad se pueden unir, de hecho, directamente con una recta, no necesitamos una línea quebrada. Además, es un conjunto acotado. Aquí es fácil ver que podemos hallar un círculo de un radio finito que va a encerrar a este conjunto. En resumen, S es abierto, conexo, además es acotado, y por lo tanto, revisando las definiciones que vimos anteriormente, eso quiere decir que es un dominio. Ya que se trata de una región abierta y conexa que adicionalmente es acotada. Vamos a ver más ejemplos. Ahora el caso que vamos a tratar va a estar determinado por esta desigualdad. Vamos a pedir que el módulo de z es menor que z más 2. Es decir, aquí el conjunto que nos interesa está formado por todos los números complejos z que cumplen esta desigualdad. Aquí lo que se puede hacer, a falta de alguna otra idea más simple, es escribir z como x más y ver a qué equivale esta desigualdad en términos de las variables reales x y y. Entonces, con la z expresada de esa forma, esta condición entonces nos dice que el módulo de x más y es menor que el módulo de x más y más 2, que equivale al módulo de x más 2 más y
aquí simplemente reuniendo las partes reales, y esto a su vez quiere decir que x cuadrada más y cuadrada en raíz, que es el módulo de x más y, va a ser menor que la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado más y cuadrada, que es el módulo del número complejo que aparece aquí a la derecha. Elevando al cuadrado, lo que nos queda entonces es que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser menor que x más 2 al cuadrado más y cuadrada. De ahí podemos eliminar esta y cuadrada. Y si ahora desarrollamos el binomio que queda del lado derecho, lo que hallamos es que x cuadrada es menor que x cuadrada más 4x más 4, que se reduce a la condición de que 4x más 4 sea mayor que 0, o dividiendo entre 4, esto quiere decir que x más 1 es mayor que 0, lo cual a su vez significa que x es mayor que menos 1. Entonces esa es la solución. Los puntos del plano complejo que satisfacen esta desigualdad son aquellos cuya parte real es mayor que menos 1. Gráficamente, lo que eso nos da equivale a esto que aquí ahora voy a tratar de representar. Entonces, tomando la unidad de esta forma, aquí tenemos una línea precisamente dada por x igual a menos 1. Entonces, todos los puntos que se encuentran en este lado del plano complejo van a satisfacer esta condición. Aquí lo que se puede ver es que entonces S, el conjunto determinado por esta desigualdad, es abierto. Noten que no contiene a los puntos frontera. Además es no acotado, porque vamos a tener puntos tan alejados del origen como queramos, y además es un conjunto conexo. Por lo tanto, nuevamente, atendiendo a la definición que vimos antes, aquí S es un dominio porque es una región abierta y conexa. Simplemente que en este caso no es un conjunto acotado. Vamos a continuar con más ejemplos. Ahora vamos a fijarnos en los puntos del plano, tales que la parte real de 1 sobre z más i, vamos a pedir que esto sea mayor que la unidad. Entonces aquí comenzamos como en el caso anterior, escribiendo z como x más y. Entonces lo que nos interesa es que la parte real de 1 sobre x más y más i sea mayor que la unidad, pero este número complejo que se encuentra dentro del paréntesis se puede escribir también de esta forma. Aquí comienzo por agrupar y con 1 y de una vez multiplicamos por el conjugado de este número complejo, que es x menos i por y más 1, y dividimos entre ese mismo número complejo. Y entonces lo que resulta de todo esto es la parte real, haciendo el producto de, en el denominador tendríamos x cuadrada más y más 1 al cuadrado, mientras que en el numerador tenemos x menos i que multiplica a y más 1. La parte real de todo esto es nada más x entre x cuadrada más y más 1 al cuadrado, y la condición que define este conjunto es que esta última expresión sea mayor que la unidad. Vean ustedes que el denominador es una cantidad positiva, así es de que si la pasamos multiplicando al lado derecho, la desigualdad no se invierte, con lo que tenemos que x es mayor que x cuadrada más y más 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, esto significa que x cuadrada menos x más y más 1 al cuadrado es menor que 0. Y ahora seguimos aquí el truco habitual, completamos cuadrados, tendríamos x menos 1/2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado va a ser menor que 1/2 al cuadrado, ya que tenemos que sumar a ambos lados de la desigualdad 1/4, entonces las cosas quedan de esta forma. Y como ustedes pueden ver, el lado izquierdo se relaciona con la distancia a un punto del plano que tendría coordenadas
1 medio con menos 1. Aquí de nuevo tomo esta distancia como la unidad. Aquí estaría menos i en este caso. Entonces estamos hablando del punto con coordenadas 1 medio menos 1 por aquí. Y lo que nos interesa son los puntos que se encuentran a una distancia de este punto, 1 medio con menos 1, menores que 1 medio. Entonces eso lo que finalmente nos da es nuevamente una vecindad, algo como eso. Y otra vez este conjunto es abierto, es conexo, está acotado y nuevamente es un dominio. Aquí vean que la condición que obtuvimos al final se puede también escribir así, como que z menos 1 medio menos i es menor que 1 medio. A eso equivale. Entonces, de nuevo, esto se puede identificar utilizando la definición de vecindad que vimos previamente. Entonces, aquí repito, S es abierto, conexo, acotado, y por lo tanto se trata también de un dominio. Vamos a ver un último ejemplo de esta serie. Ahora vamos a pedir que la parte imaginaria de z sea en valor absoluto menor que el módulo de z. Aquí de nuevo lo que se puede hacer es utilizar la expresión de z en su forma normal, x más y. Entonces, si z se escribe de esta manera, la condición que define este conjunto nos dice que el valor absoluto de y, aquí las barras significan valor absoluto, es menor que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es equivalente al módulo de z. Pero ya sabemos que esta desigualdad se satisface para cualquier x diferente de 0, así es de que la única condición que aquí se obtiene es que la x no sea 0. Entonces lo que tendríamos en forma gráfica es todo el plano complejo, simplemente eliminando esta línea, el eje imaginario, habría que quitarlo. S sería el resto del plano, simplemente estaría partido aquí por esta línea vertical. Así es de que en este caso S resulta ser un conjunto abierto, no acotado y además no conexo. Porque si tomamos un punto de este lado de la línea vertical, color rojo, y tomamos otro punto de este otro lado, es decir, puntos que tengan uno de ellos una parte real negativa, otro una parte real positiva, estos no se van a poder unir mediante una línea poligonal que se encuentre totalmente dentro de este conjunto, porque tendríamos que cruzar esta línea, el eje vertical, el eje imaginario, que no pertenece a S. Ahora, para terminar esta lección, vamos a ver finalmente la definición de una función, que, como ustedes verán, es esencialmente lo mismo que conocemos de matemáticas elementales, solo que aquí el principal interés va a estar en funciones que van de subconjuntos de C en subconjuntos de C. Entonces, pensemos por una parte, aquí tenemos el plano complejo y aquí tenemos nuevamente otra copia del plano complejo. Ahora nos fijamos en alguna cierta región que podemos llamar R y vamos a decir que se tiene una cierta función f minúscula. De hecho, la notación es similar a lo que usamos en otros casos. Y entonces lo que vamos a decir es que f es una función definida en R, que en este caso va a recibir el nombre de dominio de definición de f. Aunque este dominio de definición no necesariamente tiene que ser un dominio en el sentido definido anteriormente. Ya habíamos visto que un dominio es una región abierta y conexa. Aquí no necesariamente el dominio de definición de una función tiene que ser un dominio en el sentido antes definido. Lo único que queremos para este conjunto R, para que sea el dominio de definición de f, es que dado cualquier punto z en R,
esta f nos sirva para asociarle algún punto que nuevamente va a pertenecer al plano complejo, y regularmente se utiliza una letra W para indicar el valor de la función, es decir, W sería f de z. Esta es básicamente la notación que se emplea regularmente, y en ese sentido, como ustedes pueden ver, pues es algo muy similar a lo que hacemos cuando hablamos de funciones de R en R. El conjunto de todas las imágenes que aquí vamos a obtener es lo que podemos llamar el rango de la función. Entonces, esta es la idea general. Aquí lo único que hay que recalcar es que de entrada estamos exigiendo que a cada punto del dominio le corresponda una sola imagen, y ya más adelante vamos a hablar de aquellos casos que por su interés es necesario considerar también funciones que podríamos llamar multivaluadas, es decir, que en un mismo punto tengamos diferentes imágenes, diferentes valores de la función. Aquí de nuevo pues podemos dar algunos ejemplos rápidamente. Un ejemplo sería el siguiente: f de z igual a z a la n, si n es cualquier número natural. Entonces este sería un ejemplo, y en este caso el dominio de definición de f podría ser todo el plano complejo, o podemos nosotros restringir artificialmente al dominio de definición como cualquier subconjunto de C que así nos convenga en alguna aplicación concreta. Aquí pues repito, la n es un número natural cualquiera, y tendríamos pues aquí un ejemplo de una función. Otro ejemplo muy importante es el de la función exponencial. Entonces lo que vamos a decir es qué significa e elevado a una potencia z cualquiera, o más bien cuál sería el valor de la función exponencial en un punto z cualquiera del plano complejo. Entonces nuevamente escribiendo z en su forma normal como x más y, lo que hacemos es simplemente exigir que esta exponencial, ahora definida para números complejos, cumpla las propiedades que conocemos de la exponencial elemental, es decir, e a la x más y vamos a pedir que sea lo mismo que e a la x por e a la y. Con e a la x no hay mucho que explicar, esta sería precisamente la función que ya conocemos de cálculo elemental, y como ya dijimos antes, la exponencial de y, si y es un número real, se define a través de las funciones trigonométricas, es decir, esto va a ser e a la x por el coseno de y más y veces el seno de y. Y eso entonces sirve para definir la exponencial para cualquier número complejo. Aquí z es un elemento de C, y podemos ver fácilmente que el dominio de definición de la función exponencial sería también todo el plano complejo. Aquí lo que podemos comprobar ahora es que si tenemos e a la z1 por e a la z2, se cumple entonces lo que conocemos para el caso de la exponencial para variables reales. Aquí, por ejemplo, esto sería e a la x1 por e a la y1, suponiendo que z1 se escribe como x1 más y1, y algo similar para e a la z2, sería e a la x2 por e a la y2. El producto es asociativo, conmutativo, así es de que no es necesario poner paréntesis y podemos agrupar aquí como nos guste. Y una posibilidad es agrupar los factores de esta forma y ahora utilizar algunos resultados que ya conocemos. Ya sabemos que la exponencial para variables reales tiene la propiedad que aquí utilizamos antes, es decir, este primer producto es e a la x1 más x2, mientras que en la lección anterior ya demostramos que de las identidades para las funciones trigonométricas se deduce que este producto de exponenciales es lo mismo que e a la y1 más y2. De acuerdo entonces con esta definición, todo esto se puede escribir como e a la x1 más x2 más y1 más y2, lo cual finalmente es e a la z1 más z2. Entonces,
Las propiedades de esta función exponencial que aquí estamos definiendo para números complejos arbitrarios se pueden deducir estas propiedades a partir de lo que ya conocemos previamente. Vamos a continuar hablando acerca de funciones en la siguiente lección y el siguiente punto importante es la definición de la derivada, que como veremos es algo muy similar pero con algunas diferencias importantes con respecto a lo que conocemos del cálculo elemental. Por ahora, muchísimas gracias por su atención, espero que todo haya resultado claro y hasta la siguiente.